Bienvenidos al programa de hoy. Este es UPL 360. César. Es un gusto estar aquí con usted, doctor Saldívar. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo de la epístola a los romanos. Estamos estas semanas en una serie bíblica en UPL 360 hablando de la más grande epístola jamás escrita en la historia del hombre. La epístola a los romanos, es decir, la carta. Así es. ¿Cuál es el tema de hoy entonces, César? Bueno, el tema es la doctrina de la salvación por la fe. Vamos a estar hablando de soteriología. Exactamente, porque en un programa pasado hablamos del primer tema, que es amartiología o doctrina del pecado. Así es. Ahora vamos a hablar de la doctrina de la salvación, que fue el segundo gran tema que Pablo abordó en esta carta que escribiese a esta iglesia allá en el año 56-58. Así es, un tema impresionante, una idea completamente revolucionaria, no solamente polémica para los judíos, que tienen que, digámoslo así, tragarse el hecho de que la salvación, dentro del plan de Dios estaba la salvación de los gentiles, claro, a través de Jesucristo, pero para los mismos gentiles paganos este concepto de la salvación a través de un sacrificio es completamente nuevo. Nuevo y revolucionario también. Así es. Bueno, César, estamos introduciendo en esta temporada una nueva sección que llamamos UPLear. Así es. Que viene de UPL. UPLear es una analogía que surge de googlear. Sí, ahora sí. WhatsAppear. WhatsAppear, como aprendimos. WhatsAppear, me dice. Estoy googleando. Bueno, pues entonces hemos creado ya el neologismo. Así es. UPLear. ¿Y de qué se trata UPLear? Bueno, upeleando significa que cualquier persona que quiera averiguar el significado de un tema de liderazgo bíblico va a la página web. Va a la página web www.universidadparalíderes.com y entonces comienza a upelear. Perfecto. Queremos invitarlos entonces a que en este momento usted upelee con nosotros. Les saluda Janet Saldana. En el segmento del día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, la doctrina de la salvación en la carta a los romanos. Si se queda, se entera. En Romanos 5:9 dice, luego siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. En este versículo entendemos claramente que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz es la única manera de poder ser salvos de la ira divina. Pero, ¿qué significa que somos justificados por su sangre? La justificación es el acto judicial de Dios en que somos declarados justos y sin culpa delante de Dios. La única base de nuestra salvación es el sacrificio de Jesucristo, como claramente lo establece el apóstol en Romanos 4:25, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el 3:24 dice claramente que es una justificación gratuita por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué tema tan extraordinario! Gracias por estar en nuestra sintonía. Continúa aprendiendo con nosotros en UPL 360. La propuesta de UPL es que si usted añade educación a su vida, cambiará el futuro de su ministerio. Ahora nosotros le añadimos a esta propuesta una oferta. Las primeras 50 personas que se registren hoy y llenen los requisitos para estudiar la licenciatura en Teología y Liderazgo o la maestría en Pensamiento Cristiano recibirán una beca automática del 50% del costo total del programa de interés. Vaya ahora mismo a www.universidadparalíderes.com. Nos sentiremos muy felices de añadirle a la lista de estudiantes de la UPL. Hola, mi nombre es Junior Rodríguez. Quería hacerle una pregunta a UPL. ¿Qué es la salvación por la fe?
Muchísimas gracias, Junior. Una pregunta muy impresionante, doctor, muy importante. La salvación por la fe es un concepto en este momento histórico revolucionario. Así es. Porque ninguna religión en el planeta Tierra hasta ese momento se había hablado. Como la salvación había que hacer sacrificios, había que presentarse. ¿Cómo era ese asunto, César? Bueno, cuando nosotros miramos el sistema de idolatría pagano, realmente el sistema de sacrificios que ellos tenían simplemente se limitaba a apaciguar a los dioses. Ellos tenían el concepto de que a los dioses había que mantenerlos contentos porque si no venían las pestes, venían los desastres naturales, venían situaciones. Entonces ellos tenían un sistema de sacrificios para calmarlos. Ahora, en la mentalidad pagana jamás un dios se humillaría o haría tal cosa como el Dios que Pablo está presentando, número uno. Número dos, en la mentalidad de los paganos no hay amistad entre Dios y los seres humanos, porque el concepto es que para los dioses paganos los hombres y las mujeres son simplemente juguetes, títeres. El concepto y ahí surge ese concepto revolucionario, además de la salvación, el hecho de la comunión personal con Dios. Eso es nuevo, eso es revolucionario para el mundo gentil. Y en el mundo judío, la salvación era mediante sacrificios expiatorios. Es decir, el sumo sacerdote, en un acto simbólico, traspasaba, digamos así, trasladaba los pecados del individuo a un animal que era sacrificado. ¿Okay? O sea que ahí el concepto de salvación varía algo del mundo pagano. Sí, ahora, para los judíos, este concepto que Pablo está estableciendo es una bofetada, porque ellos creían que realmente la salvación era única y exclusivamente de los judíos. Y ahora viene Pablo con el concepto de que Dios muere en nuestro lugar, que Jesucristo muere en nuestro lugar, y que creyendo en Él, por la fe en ese acto expiatorio, es que yo soy salvo. Hombre, como decimos nosotros, dieron el grito al cielo. Así es, y ahí es donde Pablo introduce este tema de la justificación. Entonces dedica el capítulo 4 y el capítulo 5 y luego se conecta esto con Gálatas. Toda la epístola, él demuestra palmariamente que la única forma de salvación es creyendo en Jesucristo, un concepto espectacularmente nuevo. Así es, completamente, y polémico. César, ¿por qué no escuchamos al erudito profesor Alfonso Ropero? Claro que sí. El pueblo de Israel, con el paso del tiempo, se fue desviando del sentido por el cual Dios entregó la ley. En la ley estaba la gracia, pero ellos no la vieron. La vieron quizá en un principio, pero no después con el partido fariseo, que entendió la justicia de Dios como una realización humana, lo que el ser humano tiene que hacer para traer la salvación. Además, esto se da en un momento angustioso para el pueblo judío que se veía dominado por el Imperio Romano. Me refiero a la época de Jesús. Anteriormente al romano habían estado dominados por los griegos, anteriormente por los persas. Es decir, llevaban ya 300 años que Israel había perdido el templo, se lo destruyeron los asirios y después los babilonios lo arrasaron. Y como perdieron el templo, hicieron de la ley una especie de templo. Hicieron de la ley una tabla de salvación, pero no conforme al origen, que es lo que Pablo va a tratar de argumentar, porque ya en la ley, los 10 mandamientos, el encabezamiento yo soy Jehová, tú el Dios que te sacó de la tierra de esclavitud. Y la ley se da como una señal de gratitud de ese Dios que empieza siendo Salvador. Primero es Salvador, que cuando Dios ve en la miseria a su pueblo va y lo busca, porque Israel no podía liberarse a sí mismo. Pero ellos olvidaron el preámbulo de la ley y se fijaron en el haz esto, haz lo otro, como si esto fuese una capacidad humana y no fuese esto una obra de gracia. Nosotros podemos hacer el bien solo en cuanto damos lugar a la gracia de Dios en nuestro corazón. Pero los fariseos, por medio de un montón de prescripciones, querían conseguir la venida del Mesías y la venida de salvación forzándola. ¿Cómo forzándola? ¿En qué sentido? Muy sencillo. Pues vamos a actuar de tal modo que hagamos las cosas de manera tan perfecta
en el vestir, en el comer, en el hablar, en todo, que Dios, digamos, ya es el momento, me han preparado el terreno para yo venir. Extraordinaria la intervención de nuestro erudito Alfonso Ropero. En el concepto judío, el ser humano tenía que tener méritos para ser salvo. El concepto interesante, había básicamente un ser piadoso dentro del pensamiento rabínico, hacía tres cosas. Primero, oraba. Segundo, ayunaba. Y tercero, daba a los pobres o diezmaba. Se me viene a la imagen aquella historia, aquella parábola que nos da Jesús del hombre religioso y del publicano, donde el religioso está diciéndole gracias, Señor, porque yo no soy como este hombre, no hago esto, no hago el otro, no hago... Donde él se estaba justificando a sí mismo por sus obras. Exactamente. Ese es el concepto de salvación de los judíos. Así es. Y luego viene Pablo e introduce un concepto completamente nuevo. Y el asunto es que recordemos que el concepto de salvación tiene que ver mucho con la promesa que ellos están aguardando de la venida del Mesías, donde Dios sujetaría bajo el dominio del pueblo judío a todos los paganos, destruyéndolos. Ahora, rápidamente quiero decir que el concepto de la salvación por la fe viene del Antiguo Testamento. Así es. Por eso Pablo, en una forma genial, en el capítulo 4, nos pone a dos personajes veterotestamentarios, como lo es Abraham y David. Y dice que la fe de ellos fue lo que realmente les contó, les contó a ellos como justicia, el haber creído en Dios. Así es, lo cual malinterpretaron. Pero nos están diciendo que vamos a una pausa. Perfecto. Usted está viendo UPL 360, no se mueva, ya regresamos. Agrégale educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregarle educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros. Hola, mi nombre es Jamie de Elgin, Illinois. Tengo una pregunta para UPL. ¿Cuáles son los beneficios de la salvación por la fe? Jamie, muchísimas gracias por esa pregunta muy importante. Los beneficios de la salvación por fe, doctor Saldívar. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Tenéis paz para con Dios. Ahí está. Paz para con Dios, elemento reconciliador. Correcto. De nuevo, completamente revolucionado en el pensamiento gentil. ¿El qué cosa? El concepto de la paz entre Dios y los hombres, porque el concepto de paz también establece el principio de relación. Absolutamente. En el mundo gentil, idólatra, no había relación. un relacionamiento entre Dios y los hombres. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. Es decir, podéis ahora relacionaros con Dios. Exactamente. Tener una relación personal íntima. Interesante porque, como estábamos escuchando a nuestro erudito, desafortunadamente el pueblo judío históricamente se desvió de la correcta interpretación de la gracia que viene desde el Antiguo Testamento, porque realmente la mentalidad del judío es que los gentiles son enemigos irreconciliables de Dios. Dios viene a destruirlos a ellos, no a salvarlos. Para ellos, el plan que Dios tiene de reconciliarse con ellos y hacerlos ahora parte es completamente polémico. No, así es, sin lugar a dudas. Entonces, el primer beneficio es ese, la adopción, la vida victoriosa. Bueno, en fin, es que el creer en Jesucristo obra para nuestro propio beneficio, y esto evidentemente en el mundo gentil no existía. Realmente Dios está introduciendo la revelación de Dios progresiva, está introduciendo unos elementos nunca antes vistos, y es Pablo el personaje
que nos habla de estas cosas. Por eso la iglesia sin esta carta, sin este tratado, pues hombre, tendríamos muchísimos problemas para explicar cosas. Pero aquí este hombre clarifica. El mismo Pedro dice, Pablo escribe cosas difíciles de entender. Sí. Porque estos son pensamientos profundos que para nosotros quizás no tienen ese sentido que tenían para ellos, porque nosotros hemos sido criados en este ambiente. Pero lo que tú nos has comentado acerca del mundo pagano, donde tales cosas eran contrarias y no existían. Así es. Ahora, me llama la atención porque el concepto de la fe es tan importante. Usted habla en su libro acerca de una generación con esperanza y cómo la fe en Dios redimensiona la vida del ser humano. ¿Podría hablarnos un poquito de eso, doctor? En mi libro de A los Romanos, una carta de ayer para el mundo de hoy, decimos que todos los problemas del ser humano se resuelven mediante la fe en Jesucristo. Así se resuelven los problemas del matrimonio, los problemas de la empresa, los problemas financieros, se resuelven a través de la fe en Jesucristo. Extraordinario. Ese es el tema. Entonces, porque Pablo nos presenta un mundo sombrío, capítulo 1, 2 y 3, el pecado. Así es. Pero aquí nos presenta el diamante, nos presenta la salvación por la fe. Resuelve todos los problemas del ser humano. Ahora, es increíble cuando Pablo desarrolla su argumentación utilizando precisamente el personaje de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, pero Abraham es un personaje supremamente importante en la historia y el desarrollo del pueblo de Dios, de Israel, con el mismo Dios. Ellos llamaban a Abraham su padre, y Jesús una vez les dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre es el diablo. Sí, sí, claro, así está expuesto. Realmente esto es extraordinariamente revolucionario. Escuchemos entonces, César, al profesor Alfonso Ropero. Así es. El beneficio básico que Pablo habla y otros autores apostólicos es que somos ahora adoptados en la familia de Dios, herederos de Cristo y coherederos con Cristo. Entonces, esto es para un judío lo más grande que podía haber. Ellos se consideraban el pueblo elegido. La Iglesia, por medio de Cristo, se considera la familia de Dios, el pueblo de Dios. El beneficio de depositar nuestra fe en Cristo, el Cristo al que reconocemos que ha ganado para nosotros la justicia, no que la hemos ganado nosotros, sino que la recibimos de Él como un regalo, como un don. Entonces, este es el primer regalo, el ser adoptados en la familia divina, en la familia de Dios. Muchas gracias, Alfonso. La adopción, dice Alfonso, que es el beneficio más grande, el pertenecer a la familia de Dios. Y yo no tengo la menor duda de eso. Juan 1:12. A todos los que creyeron. A todos los que ahí está el tema de la fe. Así es. Fueron hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Es decir, ese es lo que se conoce en teología como la adopción. La adopción. Y esto es un beneficio de la salvación por la fe. Exactamente. Y claro, en el pensamiento judío, el que el gentil tuviera derecho a pertenecer a la familia de Dios era algo impensable. Ahora, yo quiero dejar claro el tema fe, ¿verdad? Porque fe no solamente es creer, fe significa actuar, fe significa acción. Entonces, Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo, no solo creyó, sino que el hombre fue y lo llevó a sacrificar, es decir, actuó. Eso fue lo que le fue contado por justicia. Es decir, creer es parte de la fe, pero no lo es todo. El segundo elemento es la acción. Bueno, por eso era que Martín Lutero tuvo tanto problema con la epístola de Santiago, porque Santiago afirma la fe sin obras es muerta. Y obviamente, claro, las obras es la que está en contraste con Romanos, que dice que la salvación es aparte de las obras. Entonces, una de las preguntas que hacemos nosotros a los alumnos de primer año en el seminario es, por favor, diferencie el versículo de Pablo con el de Santiago. Es una contradicción. Entonces ahí ellos comienzan a explicar, ¿verdad? Que la salvación, las obras hay que hacerlas como el resultado de nuestra salvación, no para alcanzarla.
Y Santiago está hablando de las obras como el resultado de, porque evidentemente, Juan 15, si nosotros somos, vamos a dar buenos frutos. Y buenos frutos son buenas obras. Dirección nos está enviando a lo que llamamos el minuto de liderazgo, doctor Saldívar. Entonces vamos con el pastor Alberto Guerrero y el minuto de liderazgo. El líder es una persona que siempre tiene una solución para toda clase de problemas. Estos nunca le van a intimidar, sino que lo van a desafiar a solucionarlos. Así es que se conoce a un líder, porque siempre tendrá la capacidad de resolver cualquier problema y nunca darlos. Pablo nos presenta en la primera capítulos de su carta a los Romanos el problema grave que había en la iglesia, pero nos presenta la extraordinaria solución en el capítulo 4. El líder habla las cosas como son, pero también las resuelve. No se queda empantanado en ellas, sino que sale a flote. El líder que resuelve problemas es una persona que tiene confianza en sí mismo y que es optimista, que la dificultad puede ser resuelta y sobre todas las cosas nunca se quedará de brazos cruzados, sino que actuará en consonancia. Gracias, Pastor Alberto Guerrero. El minuto de liderazgo, extraordinaria reflexión. César, estamos ya epilogando este programa de que la salvación es por la fe en Jesucristo y solamente. Sí, me llama la atención porque realmente lo que nos deja bien claro es que había un problema que nosotros no podíamos resolver. Y Dios toma la iniciativa, lleva a cabo la solución para el problema del pecado a través de la salvación y obviamente por su gracia y misericordia con nosotros. Extraordinario. Aquí el apóstol San Pablo nos está dando una nueva teología, la está desarrollando. Sin lugar a dudas, este es un hombre que Dios había preparado y educado, porque nadie antes que él había presentado una doctrina de esta forma, tan convincente, tan argumentada, tan bien estructurada y redactada, donde palmariamente está rompiendo con paradigmas culturales, religiosos, litúrgicos que el ser humano había mantenido por miles de años. Así es, así es. Esta epístola realmente es una revolución copérnica, qué sé yo, esto le cambió la cara a todo, digámoslo así. Este concepto es simple y sencillamente espectacular, capítulo 4, capítulo 5 y Romanos 3:25, por ejemplo, porque ahí es donde comienza, dice que Jesucristo ha sido hilasterium. Propiciación, que ha aplacado la ira, que ha muerto en lugar nuestro. Es decir, la palabra hilasterium, que yo explico aquí en mi libro, tiene 3 significados en castellano. En el idioma griego, entonces se entiende en todo su contexto. Se traduce propiciación, pero también se puede traducir como un acto donde se aplaca la ira de un Dios. De un Dios enojado. Exacto, donde toma el lugar que nos pertenece, el sentido de expiación, etcétera. Entonces, todos esos conceptos son espectaculares y Pablo tuvo esa virtud de haberlos entendido, entender la revelación de Dios para comunicarla. Ahora, no es solamente el hecho de la riqueza teológica y doctrinaria del apóstol al darnos esta carta, sino el hecho de que cuando leemos esta carta con el espíritu correcto, entendemos de que no hay otra actitud que debe darse en el corazón del ser humano que el agradecimiento ante una gracia inmerecida. Completamente. César, vamos a las conclusiones de esta epístola sobre este tema de la salvación por la fe. ¿Cuál sería la primera conclusión? La salvación por fe es única y exclusivamente a través de la persona de Jesucristo. Esa es una conclusión importantísima. Segunda conclusión es que el ser justificados por la fe es un concepto revolucionario, nunca antes dicho, nunca antes explicado, nunca antes argumentado, y que Pablo introduce y que sienta la base de la salvación, que es una doctrina cardinal del cristianismo. Que la salvación cambia la dimensión de la vida de una persona y repercute en el hecho de que ahora tenemos la libertad de relacionarnos personalmente con Dios. Esa es una tercera conclusión.
que a través de este acto de la salvación por la fe tenemos esa posibilidad. Somos parte de la familia de Y Dios. somos, es decir, justificados, pues por la fe tenemos paz, podemos relacionarnos, una relación directa con Dios, hablar con Él comunicarse con nosotros, etcétera, etcétera. Doctor, el programa se nos está acabando desafortunadamente. Pues bien, entonces agradecemos a las personas. Bueno, César, la gente que nos ha visto tiene que ir volando a estudiar todo esto que nosotros hemos hablado aquí. Y también la iglesia tiene que aplicar este concepto en su manera de demostrar amor y misericordia a aquellos que no conocen a la hora de predicar el evangelio. Y los pastores que nos han escuchado, pues hombre, el domingo con más emoción, con más ímpetu, hablar de algo tan extraordinario como esto. Maravilloso. Usted ha estado viendo UPL 360, agradecemos y lo esperamos en la próxima emisión de nuestro programa. Sé un líder, estudia predicación y elocuencia. Si Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, este diploma es para ti. 2 módulos teóricos, 2 prácticos, 8 meses y un estudio que llevará tu ministerio a otro nivel. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464.